Compartiendo esta entrevista tan interesante con Alexis Oliva desde Córdoba, nuestro amigo y colega periodista en este momento en la ciudad de Córdoba y analizando, viendo algunas de las facetas de este cordobazo que se cumplen los 52 aniversarios, siempre vigente en lo que, para los que nos interesa remover un poco en la historia y en la memoria, por supuesto, y tratando de actualizar los temas y hacerlos dialogar con los temas de hoy. Habíamos quedado, Alexis, y estábamos ya en la, bueno, se dio el golpe de Estado del 76, Córdoba estaba más o menos como la mencionabas hasta hace un momento. ¿Cómo fue esa reacción, de alguna manera? Sí, uno podría pensar, ¿no? La Córdoba del Cordobazo, esos sectores que se fortalecieron con el acontecimiento histórico del Cordobazo, de alguna manera tuvieron su expresión, su correlato en el triunfo en las elecciones del 73 de aquella fórmula que era Cámpora, Solano, Lima a nivel nacional, y en Córdoba tuvo a, no a uno, sino a dos exponentes, digamos, de la izquierda peronista, del peronismo revolucionario, que son Ricardo Obregón Cano y Atilio López, que, como decíamos, había sido uno de los protagonistas esenciales del Cordobazo. Y bueno, eso que tuvo esta cosa excepcional que se dio en otras provincias argentinas, en otras 6, 7 provincias, pero ahí había un integrante de la fórmula. Si encabezaba uno de la izquierda peronista, seguramente como vice le habían puesto uno de la derecha, la ortodoxia, para compensar. Acá en Córdoba no, acá en Córdoba fueron los dos, expresión de ese peronismo popular y muchos otros sectores que incluso sin ser peronistas votaron esa fórmula como casi como continuidad del cordobazo, ¿no? No única, hubo otras continuidades del cordobazo, pero esa sin duda fue una. Y bueno, y ese fue su canto del cisne, ¿no? Ese lapso que va desde mayo del 73 que asumen, o sea, el triunfo había sido en marzo, mayo asume, hasta febrero del 74, donde se produce un golpe de Estado en Córdoba, un golpe de Estado policial, que es el Navarrazo, que es prácticamente un prolegómeno a lo que va a ser ya la dictadura cívico-militar propiamente dicha a partir de marzo del 76. O sea, ahí empiezan primero a actuar grupos como la AAA, se Claro. produce la intervención, incluso en vida de Perón, ¿no? Y después de la muerte de Perón, toda esa derechización y la represión y la persecución a Y sectores. eh, estaba Luciano Benjamín Menéndez ya en el comando en Córdoba, ¿no? En el comando del ejército. en el momento del Navarrazo no, pero poco tiempo Ah, después, ya a mediados del 75, asume Menéndez en Córdoba. Y ya cuando asume Menéndez, a mediados del 75, por más democracia que hubiera, ahí ya los grupos son parapolicial militar, ¿sí? El Comando Libertadores de América. Ya no es la AAA u otros sectores de la derecha criminal del peronismo, sino que ya es directamente, son las Fuerzas Armadas, es Héctor Vergés, que era un capitán del ejército, y no creo que un capitán del ejército en Córdoba, con Menéndez como comandante del tercer cuerpo, hiciera de la suya sin pedir permiso. Y bueno, y el otro es Pedro Raúl Tejeldín, que es también un ex militar puesto a jefe del D2, que era el Departamento de Informaciones, la puerta de entrada a todo lo que va a ser el infierno represivo, el circuito concentracionario en Córdoba, desde antes y ya durante la dictadura, ¿no? Con los campos de la Ribera primero y de la Perla después como campos
de concentración, de tortura y exterminio, ¿no? Ahí han pasado, por ambos deben haber pasado alrededor de 4.000 prisioneros con un par de centenares de sobrevivientes, nada más. Esa es la Córdoba ya controlada por Menéndez a sangre y fuego, pero en la que también actúan otras instituciones, que muchas veces la figura de Menéndez, ¿no? Con ese halo monstruoso y el carisma de represor que casi como ningún otro militar, más que Videla, más que Camps, más que Bussi, ¿no? El militar implacable y sanguinario, que, digamos, imagen que ha mantenido hasta los últimos días de su vida, ¿no? Bueno, pero esa imagen de ese Menéndez monstruo obtura en muchos casos a entender lo que fue la dimensión institucional de la dictadura en Córdoba, que sí podemos decir ahí, sin exagerar, que si la dictadura fue cívico-militar y Córdoba fue su capital, porque al mismo tiempo este Raúl Francisco Primatesta, que ya era cardenal, era, además de arzobispo de Córdoba, Primatesta desde abril del 76 es la máxima autoridad de la Iglesia en la Argentina. Preside el episcopado hasta el 79, en el 79 lo reeligen hasta el 82, y en el 82 pasa a la vicepresidencia, o sea, era la figura, la autoridad eclesial en la Argentina. Y también, bueno, en Córdoba el tremendo peso del empresariado, ¿no? Y la complicidad directa con la represión de lo que hemos visto en juicios como La Perla, los directorios de Fiat, el directorio de la Renault, algunas otras empresas, ¿no? que colaboraron por lo menos entregando a lo que eran los integrantes de las comisiones gremiales internas que le molestaban en la cuestión doméstica, pero haciendo mucho más que eso, ¿no? Exacto. Sí. Explícita. Este proceso que... La justicia, ¿no? Y este golpe, esta dictadura que, bueno, logró su cometido por esos años de hacer esa limpieza, de frenar esa avanzada que para ellos eran todos estos jóvenes, la clase obrera, el marxismo, como decían ellos, todo lo que de alguna manera era el avance hacia el socialismo, que creíamos que se podía dar, que ahí estaba la salida, que ese era el camino para una sociedad más justa. Esa dictadura, bueno, barrió con todo eso, hizo estragos, todos lo sabemos, y cómo fue esa Córdoba ya, cómo recibe la democracia, cómo se da, cómo se comienza a rearmar, ¿no? Esta sociedad que había quedado de alguna manera dividida, callada, con miedo. Y ha sido un poder muy fuerte, digamos, el que se desplegó, y un diseño de ese poder que de alguna manera perdura hasta el día de hoy. Con la vuelta a la democracia, bueno, gobiernos más o menos populares, más o menos liberales, a nivel nacional, bueno, pero en Córdoba ha habido una especie de continuidad y un consenso en torno a la gobernabilidad y a otras cuestiones sumamente antipopulares, que prácticamente le da la razón a quienes hablan de un partido cordobés transversal, ¿no? Donde no solamente radicalismo y partido justicialista, sino también lo que apareció en determinado momento como una expresión renovadora en la política electoral de Córdoba, que fue el juecismo. Luis Juez, bueno, terminó formando parte totalmente funcional a esa Córdoba, ¿no? Esa Córdoba donde parte de las continuidades de aquella dictadura cívico-militar es
esta usina de funcionarios, de ideas, que es la famosa, o tristemente célebre más bien, Fundación Mediterránea, ¿no? Como proveedora de cuadros, bueno, entre ellos nada menos que Domingo Cavallo, Domingo que Cavallo. llega al poder público democrático después de haber sido funcionario de la dictadura en el Banco Central, a la democracia, digamos, a la función pública en democracia, llega de la mano del peronismo, ¿sí? De Juan Schiaretti y Ahí está la José cosa. Manuel de la Sota. Eh, con sus respectivas historias Bien la de cada aclaración. uno, que venía de un palo distinto del peronismo, ¿no? De la Sota más bien de la derecha, y, y Schiaretti muy de la izquierda peronista, porque venía del peronismo de base, del integralismo en la Universidad Católica, que era realmente era el cristianismo revolucionario estudiantil, y después del peronismo de base, ¿no? O sea, que tuvo su expresión guerrillera. También después se fusionó con Montonero. eh, eh, Recuperaban camiones de leche para repartir en las villas. O sea, de ahí viene Schiaretti, ¿no? De ahí a Fundación Mediterránea, etcétera. O sea, ¿no? Y hubo oportunidad Y lo de que es que hoy, en hoy. en la Córdoba aparecieran otros movimientos. Bueno, seguramente ha habido movimientos de base, no sé si con la misma preponderancia que un cordobazo, pero sí que otras organizaciones y movimientos podrían haber, de alguna manera, encarnado un tipo de lucha similar a esa. Sabemos que los objetivos, los grandes objetivos de la patria socialista ya son otros, son diferentes. Pero ¿en qué otras acciones o movimientos ves vos que se podrían de alguna manera haber recuperado esos objetivos? Yo creo que los hubo, no en el escenario de la política electoral, lamentablemente, no ha habido nada. Algunas expresiones de partidos vecinales, pero bueno, después hasta los propios partidos vecinales han terminado dando la derecha del- del peronismo más, digo, no el peronismo más hegemónico en Córdoba. El peronismo hegemónico en Córdoba siempre ha sido más bien de derecha, o cercano al neoliberalismo, al menemismo, etc. Otras expresiones, cuando el kirchnerismo dividió aguas dentro del peronismo, en Córdoba no han prosperado, prácticamente no han tenido la posibilidad, por errores propios y por las dificultades que tiene esa idiosincrasia de la provincia, formateada en términos de aceptación de todo lo que es el dogma del neoliberalismo, con punitivismo incluido. O sea, la policía de Córdoba, por dar un dato actual, que va a la pandemia, 7 víctimas de gatillo fácil, y eso, bueno, no genera, no va a generar Exactamente. una rebelión Sí, popular, ¿no? claro, Es claro. O más, son rebeliones con temas, por temas concretos, como por ejemplo hubieran sido las protestas que se hicieron en los 90 por la ley de educación. Me acuerdo sí, movilizaciones sí, grandes de estudiantes ahí movilizados, sí. y con el logro de frenar algunas afrentas a a la ley de educación superior. Estoy pensando también en algunos puntos de la cuestión agraria también, los movimientos campesinos que se van organizando, que van tratando justamente. En estos días veía cómo se está tratando de luchar por la recuperación de tierras y apoyando a las familias que están siendo desalojadas, ¿no? Por los terraplanistas, de Sí. alguna manera, que van avanzando con la tierra para sus cultivos y van desalojando a los antiguos dueños de esa tierra. Bueno, ese es un fenómeno, un conflicto generalizado en el norte de la provincia por el desplazamiento de la frontera agropecuaria desde el sur de la provincia, que va mutando de lo que es lo ganadero, lo que era históricamente, o por lo menos equilibrado entre ganadería y agricultura, a el monocultivo de la soja y el maíz en todo caso, ¿no? Y entonces eso va empujando
la frontera agropecuaria hacia arriba y también la especulación de inmobiliaria con los campos y demás, y bueno, sufriendo el abuso las familias campesinas que no han podido sanear su posesión, convertirla en título de propiedad de su tierra y todo eso. Y bueno, ahí el movimiento campesino, bueno, sin duda que es una de las expresiones que además en Córdoba ha crecido mucho, tiene desarrollo en todo el norte, en todos los departamentos del norte de la provincia, y bueno, a nivel nacional, digamos, tiene un peso importante lo que es el movimiento nacional campesino e indígena. Es una de las herencias, si uno piensa las herencias de esa otra Córdoba, de la cual el cordobazo, así como lo fue allá en 1918, la reforma universitaria, el cordobazo, y algunas de las otras cosas de las que venimos hablando, experiencias históricas, digamos, de transformación más o menos revolucionaria, son cisnes negros en esa otra historia de la Córdoba del poder, ¿no? De los poderes. En los 90 sí, esto que vos decís, el movimiento estudiantil siempre tenía mucho vigor, y en los 90 estalló con manifestaciones de cerca de 60.000 personas en las calles de Córdoba contra la ley federal. ¿no? Aquella ley del menemismo en el 95 y 96, también otra reforma que quiso hacer en ese momento el gobernador Mestre, que afectaba a los profesorados. Sí, 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 sí. El cierre de las escuelas de hogar. Eso. Y la universidad hoy, Darío, ¿cómo está en relación a esa universidad que generaba pensamiento crítico, generaba otros posicionamientos? Hoy, ¿cómo la ves vos a la Universidad de Córdoba como ese lugar social de cambio? Si le historizamos un poquito, así con hitos históricos bueno, parte de la incorporación estudiantil al cordobazo, y tenía reivindicaciones propias, las universidades habían sido intervenidas, o sea, recordemos la famosa noche de los bastones largos, ¿no? Durante la dictadura de Onganía, con el desplazamiento de profesores de perfil más, docentes de perfil más crítico, su reemplazo por, imaginemos en Córdoba, ¿no? Exponentes de lo que es la Sagrada Familia clerical judicial, y no solamente en la Facultad de Derecho, y no solamente en la privada, en la católica, sino en la nacional y en otras facultades. La represión interna, digamos, el control el cercenamiento de la libertad de cátedra, todo eso, bueno, fue parte del régimen de Onganía, y después se ve en esos profesores desplazados, expulsados por la fuerza, en muchos casos, no sé si se alcanzaron a recuperar, en muy poca medida se alcanzaron a recuperar con el interregno del 73, es que en Córdoba fue nada más que hasta el 74. Después en la misma universidad, después viene otra intervención dentro del mismo gobierno peronista de Isabel Perón, que es la famosa misión Ivanisevic en la UBA, pero que tiene su correlato en otras universidades del país. Y bueno, a partir de ahí hay un diseño de una universidad elitista, concepción de la cual perdura hasta nuestros días, ¿no? Más allá de la recuperación de la democracia. Absolutamente. Y en Córdoba hoy, o sea, más allá de la vitalidad que tiene el movimiento estudiantil, que sigue teniendo, hoy no hay un dato realmente que escandaloso si uno piensa que Córdoba fue la cuna de la reforma universitaria del 18, justamente por un conflicto que se produjo un siglo después, en 2018, contra el ajuste a la educación, en defensa de la educación pública durante el gobierno de Mauricio Macri. Hay tomas, hay paro docente, hay asambleas estudiantiles,
hay una conjunción docente-estudiante en casi todas las universidades del país y gran parte del resto del sistema educativo también, con ocupaciones de edificios en universidades, 50 edificios de universidades tomados en todo el país, bueno, y hoy, producto de eso, en Córdoba hay 27 estudiantes que están a punto de ya de elevarse a juicio, procesados por usurpación por despojo, criminalizados por haber participado en esa ocupación del pabellón Argentina como edificio principal de la Universidad de Córdoba en septiembre de 2018. O sea, hoy eso es parte de la vergüenza de la Córdoba actual, ¿no? Y un doloroso contraste con la Córdoba del Cordobazo y la Reforma. Ale, y en esta Córdoba actual o ya además de estos tiempos, ¿es tan así la cuestión separatista o es lo que nos llega solamente de algunos medios de comunicación? Esta Córdoba que quería armar sí. un país nuevo. ¿Te acordás cuando hablaban después de las últimas elecciones, cuando se hablaba de tomar Mendoza, Córdoba y parte del litoral y hacer una franja? ¿Qué pasa con eso? Sí. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, Córdoba siempre ha tenido esto, ¿no? Además que en muchos casos ha estado a contramano del signo partidario del gobierno nacional, ¿no? Durante el menemismo, durante el kirchnerismo, salvo en la época de Alfonsín, pero ni siquiera, porque ahí es donde, incluso donde surge la idea de la isla cordobesa, ¿sí? Angelos diferenciándose de Alfonsín, que además en la interna del radicalismo claramente estaban en bandos antagónicos dentro de la izquierda, dentro del radicalismo, ¿no? Y entonces ahí ya con el propio Angelos surge esta idea de la isla cordobesa, que después quien va a ser el otro protagonista de la política de Córdoba en los últimos 20 años prácticamente, que es José Manuel de la Sota, lo convierte junto con el actual gobernador Juan Schiaretti en esta idea del cordobesismo, ¿no? Claro, porque claro, van justo a los nodos de la identidad, ¿viste? Van a ese lugar. Esgrimiendo una especie de mirada federalista, ¿no? Que compense la hegemonía del puerto, la hegemonía de Buenos Aires, la hegemonía porteña, ¿no? Pero si uno lo analiza un poco, digamos, federalismo tiene poco, o sea, en todo caso sería un centralismo cordobesista que disputa casi en términos de complejo de inferioridad simbólicamente con Buenos Aires, pero que no tiene nada de federal, o sea, es el mismo, no tiene nada de federal al punto que un tema de conflicto en torno a gobierno de Córdoba, nación, es la coparticipación. ¿Por qué? Y porque se esgrime que es injusto que Córdoba ponga X porcentaje de coparticipación para sostener a provincias como Jujuy o como... Claro, no hay federalismo en eso. Como Catamarca, ¿no? Se acabó la solidaridad. Nosotros tenemos que vivir como nuestro, ¿sí? O sea, ahí se le acaba el federalismo. Claro. Lo nuestro, claro, esas son las cosas que digo que hacen meollo ahí en esa identidad que a veces los gobiernos de turno o la planificación ideológica quiere tomar. Y ahí es como se vio esta última tan fuerte, ¿no? Relacionada con la reacción a lo que fue el resultado de las últimas elecciones y el actual gobierno. Incluso ahora mismo, ¿no? Con pandemia incluida, se sigue pensando esto, ¿no? De decir, nosotros haríamos las cosas de otra manera. Hay un nosotros que toma como una representación colectiva de muchos otros que no. Los que conocemos el trabajo que hacen colectivos de otro tipo, las compañeras, los compañeros en el último tiempo, ¿no? De todo lo que fue las luchas feministas. Sabemos que hay otras miradas también y querríamos tener más noticias de eso.
Así que bueno, también vamos a ir compartiendo y la idea también desde estos espacios que tratamos de generar contenidos es compartir esas otras luchas y esas otras miradas que salgan de ese lugar tan hegemónico que es ese nosotros que han creado, nosotros los cordobeses, acá somos honestos, acá somos trabajadores, no somos vagos, no vivimos de planes y toda esa cosa que se fue armando, que fue tremenda, pero que al repetirla tanto y al estar tanto en los medios, se va haciendo como una idea de que Córdoba es eso, o Córdoba está en esa. Totalmente. Los medios, otro tema en Córdoba. Córdoba tiene uno de los niveles de concentración, Claro. no estrictamente monopólica, pero sí oligopólica de medios, prácticamente único en el país, ¿no? Y gravita muchísimo ese conglomerado de medios que no vale ni nombrarlos, ¿no? Porque terminan Exactamente. haciendo publicidad. Repetidoras. Claro. Repetidoras del grupo, exactamente. Totalmente. Que si no pertenecen directamente al grupo principal, son aliados estratégicos circunstanciales, como el otro producto exitoso supuestamente cordobés, en términos de empresariado mediático. Exacto. Y hay otra Córdoba, ¿no? Hay otra que subsiste abajo. Hablábamos hace un rato de los casos de Gatillo Fácil. Desde Córdoba también se gestó un movimiento que hoy es nacional, que es el de la Marcha de la Gorra. La Marcha de la Gorra, que la denuncia de los pibes, de todos los abusos policiales, que van desde la detención por portación de cara, ahí viene lo de la identidad de la gorra, hasta los casos de Gatillo Fácil con desenlace fatal, empezaron a ser denunciados acá, en Córdoba. Exacto. Bueno, Ale, no queremos ya interrumpirte más la jornada de hoy, te queremos agradecer muchísimo. Antes que cerremos, ¿por qué crees que no está la película de Cordobazo? Como para cerrar. Está difícil conseguir sponsor, ¿no? Bueno. Habría que fortalecer el Inca, el polo de acá de Córdoba, y convencerlos. Aparte, no es que estarían ni... Claro, pero debería ser también como política cultural, ¿no? Porque es también parte de, como se decía, de las identidades, de muchas luchas, ¿no? Entonces es importantísimo a nivel nacional el cordobazo y no puede ser que no haya una película que interese, una película que refleje todo lo que significó para la historia del pueblo argentino. Hay documentales. Claro, hay documentales. Sí, hay documentales, el tono documentales es muy, sí. Exactamente, el tono sí. Para estas nuevas generaciones, los formatos, a veces esto de mezclar quizás con la ficción, alguna novela que tenga que ver con, que entre, ¿no? Andrea está pensando en grande, está pensando en una personalizada, una de época. Claro. Bueno, Ale, espero que podamos tener la oportunidad de tenerte en La Rioja, cuando ya pase esta cuestión de la pandemia. Me acuerdo cuando fuiste a La Rioja a presentar tu libro, Todo lo que el poder odia. Lo presentaste en AMP, Todo lo que el poder odia, la historia de este fragmento de la historia de Viviana Avendaño. También, ¿no? Una militante que tuvo su final trágico por esta zona del norte cordobés, y que vos haces ahí un libro, ¿no? Que va jugando también entre esto de la ficción y los hechos. Gracias por tu mirada, por toda la recuperación que haces de los momentos exactos y precisos que tan bien nos hace, y nosotros lo tomamos como una especie de resumen, pero también como un material y un contenido para seguir reproduciendo esta voz también que lleva la posibilidad de que se puede, de que hay otro camino, y de que quizás también en la recuperación de la memoria podamos generar otra cuestión también, otra cosa, otro pensamiento, otro modo de ver y de actuar.
Cierto, gracias. Eso fue, gracias por hacerme acordar, fue ir a presentar esa biografía justamente de una hija de Córdoba, si uno lo piensa, Viviana Avendaño, ¿no? Como militante múltiple. Exactamente. Y aprovecho para mandar un saludo a los compañeros del gremio docente de La Rioja, que fueron excelentes anfitriones. Cálidos. Bueno, gracias, Ale. André, ¿todo bien entonces? ¿Todo bien? ¿Lo dejamos acá? Sí, dejemos acá. Muchísimas gracias, Alex. Un gustazo, un gusto. Gracias, Ale. Agradecido. Todo el equipo de Memoria Siempre, que continúa con su transmisión de hoy, con el Cordobazo como tema